Días, ¿cómo están todos? Hoy vamos a tener un ciclo cultural con la antropóloga Vivina Salvetti, que nos va a hablar de Darwin. Vamos a continuar con esa charla que tuvimos con el profesor Appiani. Así que buenos días a todos y los dejo en compañía de Vivina Salvetti. Muchísimas gracias, Mavi. Buen día, doctor. Como siempre, agradezco esta oportunidad de poder brindar mis avances y siempre tan generosa la cuarta cátedra para permitirlo. Así que vamos a empezar. Quizás ustedes hayan oído hablar del boceto de Darwin. Esta conferencia, este tema, que si quieren leerlo, parte del material está disponible en un artículo que publicó el doctor Bussi en la revista Alma recientemente, por si quieren entrar, está en internet. Pero bueno, si hay una idea que quisiera que se fijen en esta imagen para que lleven a sus casas, tiene que ver con que recuerden que si bien hay un supuesto general de que este es un árbol genealógico de las especies, lo que vamos a focalizar es cómo en las discusiones que hubo en el siglo XIX focalizaban en la fuerza que impulsa la generación de nuevas especies. Esto era una idea que se remonta al tiempo de los griegos y que los que mejor la comprendieron siempre a través de la historia fueron los médicos. Así que bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a la siguiente placa. ¿La siguiente? Sí, ya va. Ahí está. Tarda ahí un delay. Ahí está, sí. Por eso es que vamos a distinguir entre el momento en que Darwin publicó el boceto a mano alzada y el momento en que publicó, que se tomó sus buenos años para publicar la teoría en casi 30 años después de haber iniciado el viaje. Siguiente. Entonces, los ejes de la discusión están basados en las fuentes documentales, las cartas personales de Darwin y Henslow, que la nieta de Darwin publicó y están disponibles en una página de internet sobre Darwin, un boletín oficial publicado por el profesor de Darwin, Henslow, que como mostró Appiani la semana pasada, fue fundamental en el desarrollo de la teoría de la evolución. Entonces, entre el boletín publicado por el profesor, 2 años después Darwin realiza el boceto y más de 20 años después recién publicó la teoría y generó otro tipo de discusiones diferentes, el desarrollo, la publicación del libro. Pero nosotros, las discusiones más ricas se dieron en este periodo entre 1837 o 1835, que fue la publicación de Henslow, y 1859. Las discusiones giraban alrededor sobre el origen de la vida y el origen de todas las especies, que son dos aspectos diferentes. Si la vida se había originado por generación espontánea o por creación divina, cada especie una por una, o si todas se derivaban de una sola. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cómo estos conceptos se remontaban a la fisis en el mundo presocrático. Siguiente, por favor. Entonces, los primeros enfoques sobre esto lo desarrollaron los filósofos physicoi, que así lo llamó Aristóteles. Estos filósofos marcaron una revolución en su momento, porque la explicación de los procesos de la vida se explicaban por mitos o por cuentos. Y ellos fueron los primeros que comenzaron una búsqueda racional y no mítica del origen y principio vital de todas las cosas. Es decir, si uno tiene que preguntarse por qué crecen las plantas, o por qué cambia o las fases de la luna, qué es la fuerza que hace que una semillita crezca, uno lo puede explicar desde un cuento o puede explicarlo
de una manera lógica y racional. Bueno, los fisicoes comenzaron en una búsqueda lógica y racional de este flujo vital. Y lo interesante, que es lo que a ustedes como futuros médicos les interesa, es que este principio fue incorporado al corpus hipocrático. Siguiente, por favor. Entonces, encontramos una clara división entre los filósofos físicos o de la naturaleza y los filósofos clásicos o del diálogo. Los físicos iniciaron la búsqueda racional, dilucidan lo que hace crecer, analizaban los procesos de cambio y permanencia, y fue Hipócrates el que introdujo el concepto de homeostasis. Acá no es una cuestión de la vida o el flujo vital como una cuestión mágica, sino como una cuestión racional, medible y observable. En cambio, los filósofos del diálogo iniciaron una búsqueda más abstracta en base a reflexiones focalizadas en el lenguaje y buscaban el bien y la verdad. Pero a nosotros lo que nos interesa fueron los conceptos, la verdad que increíble, bastante revolucionarios de los filósofos físicos. La siguiente, por favor. Entonces, el método hipocrático es, que esto lo explica muy bien Pérgola en su Historia de la Medicina. El método hipocrático básicamente lo que buscaba era acompañar el fluir de la fisis. El médico lo que debía procurar es proporcionar al enfermo el entorno y los medios necesarios para que el cuerpo consiga sanarse a sí mismo. Entonces había que conocer los procesos naturales, tratar de ayudarlo con reposo, con una buena dieta, inclusive usaban masajes, trataban de procurar música, usaban música también, todo para relajar al enfermo y que pueda recuperarse. Y no interferir, el concepto de no causar daño tiene que ver con no interferir en esos procesos naturales. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que, dado que los médicos fueron los que comprendieron bien este concepto a través de la historia, vamos a saltar ahora al siglo XIX. La siguiente, por favor. Porque en el siglo XIX ya se había desarrollado, además de los médicos, los que estudiaban los procesos de las continuidades en los rasgos, las continuidades y las rupturas en las especies, era la profesión naturalista. Entonces los naturalistas también comprendían muy bien el carácter de una fuerza continua. Vamos a pasar a la siguiente para ver este vínculo, cómo se fue estableciendo entre el profesor Henslow y Darwin. Siguiente, por favor. Entonces, Darwin, junto con Henslow, la nieta de Darwin comenta que entre los dos brota una idea. Cuando ella titula que entre las cartas brota una idea, está refiriéndose claramente a la fisis griega, porque fisis quiere decir lo que brota. Entonces la vida es lo que brota, y entre Darwin y Henslow surgió o brotó una idea. Siguiente, por favor. Henslow fue un tutor, un director realmente de lujo, porque lo recomendó a Darwin para que acompañara al capitán en el viaje del Fitzroy, y bueno, y Darwin viajó entre 1831 y 1836, y mientras tanto enviaba y se comunicaba con Henslow. Siguiente, por favor. Acá vemos el viaje del Beagle, que esto lo había mostrado el profesor Appiani la semana pasada, y había un gran intercambio epistolar, porque cada vez que Darwin llegaba a un puerto, enviaba los ejemplares a la universidad, y Henslow lo que hacía era compartir los avances de Darwin. Siguiente, por favor. ¿Cuáles eran dentro de estos avances? Para Darwin, sobre todo, muchos historiadores comentan, sobre todo
comenzó a rescatarse ahora, hace pocos años, cuando se cumplieron los 200 años del nacimiento de Darwin, hubo toda una revolución, sobre todo acá en las universidades locales, para ver cómo la experiencia de todo lo que vivió acá en la Patagonia fue fundamental para que Darwin desarrollara su teoría, la teoría del origen de las especies. Una de las cosas que observó fue que estaba en la Patagonia, se había desarrollado, es que existía el ñandú común. El ñandú americano era diferente, es más chico que el avestruz de Australia. Pero él prestó atención que los gauchos le comentaban que detrás de que en otro espacio, que en una determinada provincia, había un ñandú que ellos le llamaban el ñandú petizo. Estaba el ñandú y el ñandú petizo. Y él decía, bueno, pero es porque es más chico. No, los gauchos insistían que era chiquito, entonces Darwin empezó una búsqueda para identificar este ñandú petizo y pudo observar y clasificar, que de hecho se llama el ñandú de Darwin, el ñandú petizo, y ahí esto sorprendió a Darwin, porque era un supuesto tan fuerte de que Dios había creado a cada especie una por una, que Darwin se preguntó, ¿qué sentido tiene que Dios produzca o crea una especie más chica pegada al lado de la otra, cada una con territorios bien definidos como muestra acá el mapa? O sea, esto fue también algo, una señal de alarma o un punto de crisis en Darwin que cuestionaba la idea de la creación de cada especie por separado. Siguiente, por favor. Otra experiencia que sacudió mucho a Darwin fue la observación de una enorme cantidad de fósiles de megafauna, como estaban en estratos superiores, los fósiles de megafauna son muy comunes de conseguir hasta el día de hoy. Uno puede vemos acá en la esquina izquierda un último ejemplar de Glyptodonte que ahora, en febrero de este año, se descubrió hace poco y se expuso en Bolívar. En la otra esquina está la reconstrucción de estos elementos, de estos animales que fueron los antepasados de los armadillos comunes. Los armadillos comunes que vemos acá en el rinconcito varían en tamaño, están los peludos, con más bandas, con menos bandas para que se doblen, inclusive hay uno que es de pocos centímetros. Entonces, también sacude la idea, a él lo impresionó esta megafauna extinta, tan grande, tamaño tan grande, inclusive algunos fósiles de Glyptodonte tienen el caparazón del tamaño de un fitito. Bueno, no sé si ahora los chicos jóvenes se pueden hacer una idea, pero un fitito es un autito chiquito, también con esa formita, y el tamaño de un par de metros del caparazón igual al de un fitito. Se harán grandes y los armadillos actuales tienen 30 centímetros, o el pichiciego, como se muestra acá entre las manos, tiene unos poquitos centímetros. O sea, todo esto va impactando en Darwin. La observación tanto de los fósiles como de los armadillos que sobreviven, que ambos los veía continuamente muy, muy comunes en su viaje por la Patagonia. Siguiente, por favor. Y acá fue lo que lo terminó de sacudir. Este es un dibujo en la esquina de la correspondencia entre Darwin y Henslow, que esta carta está fechada en el año 1832, y acá se muestra cómo, yo viví en la Patagonia, y justamente esta es una foto de los altares en el medio de la Patagonia, y es bastante impresionante. En las capas inferiores, donde uno va caminando, encuentra conchas, ostras marinas, fosilizadas, y arriba cubiertas por una enorme cantidad de estratos. Entonces, Darwin se preguntó, ¿cómo? Es decir, esto sacudió también los supuestos de la época,
de pocos miles de años en los procesos creativos, porque los fundamentalistas decían, guiándose por la Biblia, que la creación de todos los animales había tenido lugar en pocos miles de años. Y obviamente esos estratos no se pueden formar en pocos miles de años. Por eso Darwin escribió lo que vamos a ver en la siguiente placa. Ahí está. En el diario del viaje de un naturalista, esto está en una de las páginas, en varias páginas, que lo leí, por eso lo busqué hasta encontrarlo, porque sabía que Darwin había hablado de esto, y él comenta, en épocas remotas, América debe haber sido un hervidero de grandes monstruos. Ahora no hallamos más que pigmeos, acuérdense de lo que vimos de los armadillos, entre el gliptodonte y los armadillos. Menciona el término las fuerzas creadoras, como que las fuerzas creadoras dieron lugar a todos los rasgos de la Patagonia provienen de cambios lentos y graduales, y que aturde reflexionar en el número de años necesario para producir esos cambios en las especies. Y esto fue parte de una carta, era parte de las reflexiones que él le comentaba a su profesor y que él después incorporó en el diario de viaje que publicó. La siguiente, por favor. Mientras tanto, el profesor Henslow lo que hizo en el año 35, un año antes que volviera Darwin de su viaje, como menciona acá, fue publicar extractos de las cartas. Le parecían tan interesantes, tan fructíferas, tan potentes esos argumentos, a pesar de que Henslow era clérigo, se daba cuenta de que era una evidencia científica que debía conocerse. Y publicó los extractos de estas cartas con el siguiente comentario. Las opiniones aquí expresadas no deben verse más como los primeros pensamientos que se le ocurren a un viajero antes de tener tiempo de compaginar sus notas para presentarlas con la adecuada precisión científica. Entonces, Henslow le dio el respaldo, pero respetuoso, a pesar de que lo había guiado a Darwin en el desarrollo de sus ideas, dijo, bueno, ahora te toca a vos elaborar la teoría para justificar esto. Pero lo primero que hizo Darwin fue publicar las notas. Pasemos a la siguiente, por favor. Al año siguiente, porque Darwin volvió en el 1836, en el año 1837, mientras estaba preparando las notas para publicar el diario de viaje en 2 tomos, realizó el boceto. Vamos a la siguiente. Ahí está. Esto es un rápido boceto que da toda la impresión que fue hecho, ¿vieron cuando a uno se le ocurre algo y hace un dibujito para tratar de volcar una idea antes que se le olvide? Bueno, da la impresión que Darwin, o por lo menos a mí me la da, que Darwin hizo el boceto para escribir, para volcar la idea que quería desarrollar, la idea fundamental de su teoría, antes de que se le olvide. Esto no era el dibujo de un naturalista, era el dibujo, un boceto rápido hecho, porque inclusive hizo unas notitas al costado, esbozó las causas de la ramificación, variación por selección natural, y en otra esquina puso yo pienso, quizás para despegar a Henslow. La siguiente, por favor. Me tengo que apurar porque ando... La siguiente, por favor. Para ver, estos eran dibujos de un naturalista, con mucho detalle, y parte de lo que comenta de la inseguridad de Darwin para que le llevó tanto tiempo publicar la teoría, era que comentaba la nieta, que en la familia se comentaba el tremendo complejo que tenía Darwin, que no sabía dibujar, como lo que se esperaba de un naturalista. Esta es otra. Entonces eso dilató la presentación, eso lo cohibía de presentarse como un naturalista cuando él no sabía dibujar así. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a focalizarnos en las discusiones académicas en este primer periodo, entre la vuelta del viaje y la publicación del origen de las especies. Siguiente.
Y la propuesta personal es que la imagen en ese periodo devino en una imagen polisémica. ¿Qué es una imagen polisémica para los antropólogos? Bueno, es un concepto de un antropólogo, Víctor Turner, que hay imágenes que tienen la capacidad de producir múltiples significados en cada persona que la ve, pero moviliza las formas de conocimiento. Y Tree of Life sí, realmente movilizó el clima académico de la época. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que se discutieron? Siguiente. Bueno, lo que se discutió fue el carácter, no solamente el origen de todas las especies, sino el carácter de la fuerza. Y en esto los naturalistas lo entendieron porque ellos desde su práctica cotidiana sabían de que cada especie estaba vinculada a la anterior. Ellos lo que buscaban cuando estudiaban era cuánto se distingue de la especie anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, como diríamos ahora, pegó esta imagen entre los naturalistas y la aceptaron antes de que él desarrollara la teoría, aún antes de que publicara la teoría. Pero por supuesto los que se la rechazaron fueron los fundamentalistas bíblicos que decían que la Tierra se había hecho, la vida en la Tierra tenía pocos miles de años. Siguiente, por favor. Finalmente se publicó El origen de las especies y acá se da el fenómeno curioso que las discusiones sobre la fuerza vital quedaron relegadas en la mayoría de los ámbitos académicos, salvo entre los médicos, como vamos a ver ahora. Y cristalizó la idea del árbol genealógico, el árbol genealógico de las especies, que muchos entonces trataron de avanzar considerando que simplemente era un árbol genealógico de que tal especie venía del anterior y la noción de fuerza quedó de lado. Siguiente, por favor. Entonces, la teoría de Darwin impulsó el desarrollo de la genética como transmisión vertical de genes, y se siguieron todos los esfuerzos para demostrar que todas las especies están vinculadas genealógicamente. Pero, vamos a la siguiente. Hace poco se comenzó un esfuerzo virtual para tratar de reunir todos los datos de todas las especies de alrededor del mundo para formar un árbol genealógico literal de todas las especies desde la transmisión vertical de genes, pero es un árbol que presentó anomalías. Mientras tanto, se fue desarrollando otro avance que vamos a ver en la placa que sigue. Se descubrió de que el motor de la evolución no es la transmisión vertical de genes, sino la transmisión lateral de genes a nivel molecular. En el árbol que está en una esquina muestra que está entre las bacterias, fue lo que originó, sobre todo de la incorporación de las mitocondrias a las bacterias. Nosotros tenemos dentro de cada célula incorporado el ADN completo de las mitocondrias, y eso genera cambios a nivel molecular. El motor de la evolución es la transmisión lateral a nivel molecular. La siguiente, por favor. Y este árbol de la transmisión lateral de genes es el que identifica, el que se corresponde, el que describe con más fidelidad la idea original de Tree of Life. Ahora, vamos a ver qué hicieron los médicos en ese periodo de debate que comentábamos. Siguiente. Acá es donde Claude Bernard retomó el concepto de la fisis hipocrática como un flujo real, medible y observable, y estableció experimentalmente la constancia de los fenómenos en la salud y en la enfermedad, y es considerado el padre de la fisiología. La especialidad fisiología fue fundada por Bernard, y fisiología viene de fisis, del estudio de esa fuerza, de las regularidades de esa fuerza observable. Y por otro lado, Virchow, en medio de las discusiones sobre si hay o no generación espontánea, postuló en 1885 que cada célula diferenciada proviene de otra célula, también estableciendo que los cambios en los diferentes tipos de tejido se originan a nivel celular. Como sabemos, en el embrión es una célula, un mismo tipo de célula que después se va diferenciando.
Pero mientras tanto, como estaba, se instaló la idea de Tree of Life como árbol genealógico, es la ocasión para que Spencer publicara su falacia discursiva. Siguiente. Que es la supervivencia del más fuerte. No nos queda mucho tiempo para desarrollarlo, pero es una falacia que justificaba la selección artificial de individuos para imponerse sobre otro. Y otra vez, un médico es el que discute la falacia del darwinismo social, porque como dijimos, Darwin, los que mejor comprendieron el carácter de la fisis eran los médicos, y el que mejor le discutió al filósofo social Spencer el carácter del darwinismo social fue Virchow, y rechazó de plano y propulsó al contrario la medicina social. Esto lo pueden desarrollar un poquito más, leerlo con más tranquilidad en el artículo. Siguiente, por favor. Porque lo que nos interesa es seguir viendo cómo otros médicos desarrollaron esta fuerza. Ramón y Cajal, bien las flechitas, en sus dibujos, él estableció un sentido para el flujo neuronal. Acá el flujo de la fisis es medible, es observable. Claro que él no le prestaron mucha atención porque no se podía comprobar esto experimentalmente. Sin embargo, hace poco, vamos a la siguiente, que fue todo un hallazgo, cómo los modelos físicos de atractor dilucidan la trayectoria del flujo neuronal. La siguiente. Hace poquito, hace un par de años ya, la aplicación para neurociencias, no de modelos computarizados basados en el lenguaje, sino los modelos, los que se están viendo muy productivos, son los modelos provenientes de la física, para estudiar los fenómenos neurológicos, los fenómenos de la fisiología neuronal. Y acá un grupo de físicos israelíes inclusive consiguió refutar la ley de Hebb, que es una ley que ustedes la deben conocer como médicos. Hebb había propuesto en el año, creo que 40 y pico, que el aprendizaje se da a nivel de la sinapsis. Y los físicos israelíes, aplicando un modelo de atractor, descubrieron que el aprendizaje se da a nivel dendrítico, no sináptico, a nivel de todas las ramas. Es decir, que cuando se comunican todos los nodos y se armonizan entre sí. No es en una sola sinapsis la que está focalizada el aprendizaje. Pasamos a la siguiente. Y el carácter del flujo neuronal fue descrito ahora hace poquito. Este es un artículo publicado en agosto de 2019, donde también organizaron, es decir, este estudio demostró que en el cerebro del ratón los datos de la realidad, los datos de las percepciones están organizados y fluyen con un modelo mariposa, en un modelo de atractor, lo que le otorga robustez a las percepciones de los ratones. En el artículo comentan que esto fue un hallazgo y reconocen que hay muchos estudiosos que habían propuesto este modelo de atractor en el sentido, en las trayectorias, en el flujo neuronal del cerebro. Y uno de ellos había sido Gregory Bateson. Siguiente, por favor. Estos, bueno, son más dibujos de Nature donde muestran cómo fueron llegando a este modelado mariposa. Es muy interesante, muy revolucionario el artículo. Bueno, Gregory Bateson establece también principios de la física viene de Physis, para describir el sentido del flujo neuronal, para describir las particularidades de la mente y el pensamiento humano. La siguiente, y esto está en este modelo de ecología de la mente, donde también el pensamiento fluye entre dos redes neuronales. Esto es una abstracción entre las redes neuronales de las conductas adaptativas y las redes neuronales de la comunicación social. Siguiente, por favor. Esto es a título ilustrativo, después por supuesto que requiere más tiempo desarrollarlo. Entonces, en las conclusiones, distinguir y recuperar este concepto de la escuela de Coase de acompañar racionalmente el fluir de la fisis para que el cuerpo se recupere.
Ahora, fíjense qué notable, ¿no? Esto lo podemos ver como, vemos realmente, cuando estamos viendo el carácter de la evolución, de los procesos evolutivos, lo estamos viendo ahora con la pandemia. Los médicos que conocen, sobre todo Ginés, que es un médico viejo, y muchos epidemiólogos que también son grandes, tienen clarísimo el concepto este de la fisis, de la crisis de la enfermedad, de la fisis como flujo, y de la enfermedad como flujo, que no hay que dejarlo libre, sino que la función del médico es encauzarla. Y este concepto de achatar la curva es encauzar entre todos el fluir de la epidemia para que el cuerpo se vaya recuperando, el cuerpo y el sistema sanitario se vayan recuperando. Y está dando resultado. Por supuesto que cuando se propuso esto al principio, no se sabía si iba a dar resultado o no. Y estaban los popes económicos que decían que había que dejarlo que se mueran los que tienen que morirse. Y al contrario, no es solo eso, sino que se demostró el fracaso de esa visión de Spencer. Hay nuevas miradas sobre el boceto Tree of Life, que todas las formas de vida están relacionadas entre sí, y que el motor de la evolución se da por la transmisión lateral de genes. Y que la hipótesis de Spencer, la pandemia, demostró a todas luces de que es una falacia que solamente lleva a la ruina de la Tierra y de la humanidad. Por eso es que lo que estamos viviendo es un tiempo crucial de la historia humana. Y al final, bueno, esto también nos abre la reflexión sobre la vigencia de una buena teoría, porque más allá de todas las discusiones que inspira, la imagen del árbol que consigue encauzar las poderosas fuerzas de la naturaleza, deseadas y temidas desde las noches de los tiempos, se niega a desaparecer, sigue impulsando a la ciencia y sobre todo a la medicina. Así que bueno, muchas gracias. Acá terminamos con el tema. Gracias, Vivina. Ahora seguramente estará el doctor Yermoli por ahí. Ahí está, que te va a saludar. Hola, Vivina. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutos todavía. Bueno. Entonces, quizás cuando usted hacía ahora las conclusiones, algunos alumnos no saben la escuela de Kos. Claro. La escuela de Kos es justamente la escuela hipocrática, ¿no? Por eso se llama Hipócrates de Kos. En la celeridad por acabar el tema, quizás, uno obviamente que lo da por aprendido. No, pero gracias, está bueno aclararlo. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Vivina? Se me están yendo muchos. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer? No, están todos ahí, están todos esperando. Todos agradecen mucho. Ahora sí, hay 72. Sí. Muchísimas gracias, te dicen todos, Vivina. Yo recibo el chat, muchos aplausos. Muchas gracias a usted. Nos tenemos en forma virtual. Así que bueno. Muchas gracias. No, es muy importante cómo se ha complementado justamente con el recorrido que hizo el profesor Appiani. Acá Inés, Vivina Saroto, todos te agradecen, Josefina, todos te dicen muchas gracias, Vivina, y muchas gracias a todos. Bueno, pero antes de terminar, como para redondear lo que fue Darwin, ¿no? Un personaje tan importante, y para la medicina, como bien lo expresó también el profesor Appiani, queda también la patología justamente la patología de Charles Darwin, que es el modelo de enfermedad, o de síndromes funcionales, ¿no? Justamente por qué hago esto, para que ustedes recuerden, sobre todo me estoy refiriendo a los alumnos, porque en unos pocos días más, en 10 días justamente, vamos a estar hablando del síndrome de intestino irritable, la dispepsia funcional, la cefalea, todo aquello que padecía Darwin. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, Vivina? Claro que
en la familia comentaba, por eso está tan bueno si pueden, si tienen tiempo y quieren entrar en la página de Darwin, donde están publicadas las cartas, la nieta de Darwin, que publicó en el 67, comentaba, hace varios comentarios, de que parte de la inseguridad, porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo puede ser que haya tardado tantos años en publicar la teoría? Y es porque le costaba, estaba muy inseguro, él sabía que sus ideas eran muy potentes, y además eran muy disruptivas, sacudían muchos supuestos de la época. Y él mismo estaba la estaba religión en crisis. de por medio. Claro, claro, y él era religioso, y parte de eso, fíjense qué notable, recién, que eso lo comenta muy bien Appiani, únicamente cuando se sentó definitivamente a escribir la teoría, ahí se le comenzaron a aliviar los síntomas. Sí, claro, tal cual. Vivina, Tal cual. Vivina Rodrigo nos pregunta si les recomendás alguna lectura sobre el tema, si hay algún libro donde puedan ampliar información. Bueno, como libro acá en este mismo PowerPoint yo le envié a la cátedra toda la bibliografía, por si quieren después compartirla con los alumnos. Y ahora lo más sencillo para compartir en esta forma virtual, está disponible en internet el PDF del viaje de un naturalista alrededor del mundo, que es muy ameno y que es lindo como lectura complementaria, e igualmente las cartas de Darwin y Henslow, que están publicadas en la página de Darwin, inclusive con los dibujitos que se mandaban en las cartas. Y es muy interesante leerlas y muy enternecedor ver el desarrollo y cómo el profesor lo va guiando a Darwin. Anda por aquí, anda desde lo epistemológico, cómo lo va guiando hasta que Darwin consiga darse cuenta de esta continuidad de las fuerzas vitales para dar origen a las especies, que fíjense, especies en cuanto a una especie exitosa es una especie que ha logrado acompañar el fluir de la fisis. Y las especies que se extinguen son las que por algún motivo no logran acompañar el fluir de la fisis. Y lo que revela también esta pandemia es la falacia de la supervivencia del más fuerte que propuso Spencer, que es una falacia que solamente fue funcional a los intereses de las multinacionales para un capitalismo que arruina la Tierra y nos trajo a donde estamos. Se nota Una bien cosita, claro todo perdón, eso. Mavi, ¿puedo? Queda un minuto. Bueno, invitarlos para la próxima, que ahí vi que les puso Mabel Dávila, a la reunión que vamos a tener con la actriz Valeria Bertuccelli, y entre otras cosas, ella acaba de terminar una película donde hace de enferma oncológica terminal, ¿no? Incluso ha estado internada en algún hospital en la ficción, en la película. Por lo cual, bueno, cuando yo le pedí a Valeria, que es una paciente de hace muchos años, se puso muy contenta de poder transmitirles estas experiencias y espera que le hagan preguntas. Mavi, vos para cerrar, y muy agradecido. Muy agradecida, Vivina. Muy agradecido, Mabel Dávila. Vivina, pudimos hacerlo, así que te mando un gran cariño acá, y después les posteamos en el Facebook de ustedes, chicos, la lista de la bibliografía, que la tengo yo, que me la mandó Vivina. Así que, Vivina, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Y que vayan preparando preguntas para